Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble, que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que pueden interesaros. ¿Nos acompañáis? Estupendo. Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Comenzamos. Bueno, hoy estoy solito otra vez. Hoy José Manuel no nos acompaña porque, bueno, sus deberes con su doctorado y la elaboración de su tesis, pues le impiden estar con nosotros. Así que, bueno, pues desde aquí le mandamos un saludo a José Manuel y que aproveche el tiempo y que no nos deje más abandonados, ¿vale? Bueno, ya que él no está, pues el sumario, pues lo digo yo, claro, como todo. Hoy tendremos con nosotros a Antonio Fuentes, que nos viene a presentar su libro La huella borrada. Luego continuaremos, como siempre, con las efemérides del día. En Historia en las calles hablaremos de la Plaza del Polvorista. Y tenemos la intención, ya sabemos que algunas veces no nos da tiempo, pero bueno, tenemos la intención de hablar de una película histórica que es La lista de Schindler. Y en la anécdota histórica pues hablaremos de una silla y de Sevilla. Ahí lo dejo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir con nuestros invitados. Antonio Fuentes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, pues antes que nada, Antonio, lo primero que voy a hacer es que para que nuestros oyentes pues te conozcan un poquito, pues voy a decir un poquito quién es Antonio Fuentes. Antonio Fuentes Ruiz es un periodista andaluz con experiencia en radio y prensa escrita, en Onda Cero, Europa Press, Grupo Joly, etcétera, etcétera, cuya carrera profesional ha estado enfocada en la investigación y las preocupaciones sociales. Actualmente trabaja en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y La huella borrada es su primera novela. Esta es su novela, La huella borrada, que como te dije, Antonio, me la he comprado y me la he leído, ¿eh? Pues muchas Me gracias. la he leído y La verdad que te lo agradezco, claro, normalmente, y Claro. además creo que es un libro que está teniendo buena acogida y bueno, me comentan algunos libreros que no está disponible en muchas de las librerías porque se ha agotado y a pesar de que es una editorial importante de nuestra industria nacional, pero bueno, está teniendo mucha buena acogida y creo que está siendo difícil encontrarla, así que bueno, Sí, sí, te lo bueno. agradezco. Bueno, yo tengo que decir además que la encontré en la segunda librería a la que fui, con lo cual confirmo lo que dice y tengo que decir que a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado Muchas mucho, gracias. entre otras cosas, porque como debe ser una novela, es entretenida. No es un libro de historia, sino que es una novela. Nosotros aquí es que, Antonio, hacemos siempre esa distinción cuando se habla de un libro de historia y cuando se habla de un libro de una novela histórica, en este caso, ¿no? Bueno, esto es Sí, una yo novela... tuve esa misma inquietud Claro, cuando afronto el conocimiento de este hecho histórico. Claro, soy periodista. Yo le claro. decía a mis amigos historiadores, bueno, y yo no soy como vosotros. Y me decían, bueno, pero tú tienes las mismas armas, el mismo mecanismo que es contrastar, cotejar los datos. Claro. Después la divulgación, bueno, yo creo que los historiadores se empeñan más en el dato, en el hecho, y yo como periodista opté por hacerlo más divulgativo, que esta historia se conociera respetando siempre el rigor y la veracidad que tenemos que tener los periodistas con nuestras informaciones, pero bueno, aquellas lagunas en las que la historia no hay un documento, no hay un acta, no podemos Claro. llegar a más porque también han pasado muchos años y sobre todo ha habido mucha destrucción y mucho silencio en los archivos y en la Claro. memoria, pues reconstruirlo de una forma que para el lector fuera agradable y sobre todo lo que más me interesaba era que los lectores se pudieran identificar o no identificar con los personajes, ¿no? Por eso se han respetado también los nombres para bueno, que haya una justa condena o un reconocimiento de quienes están
de quienes están en esta novela. Claro, es que, bueno, era una de las preguntas que tenía yo aquí apuntaditas, pero vamos, como las entrevistas ya sabes que las planea uno de una manera y luego salen como otra, pues Claro. ya aprovecho y, vamos, tú sabes de eso más que yo, que eres periodista. Entonces, la pregunta es que, bueno, eres el segundo periodista que entrevistamos en poco tiempo que escribe sobre historia, ¿vale? Hace poco entrevistamos a Wayne Jamieson, no sé si lo conoces, Sí, que claro. escribió, vamos, que ha presentado... La biografía que te ha faltado decir es que soy roteño, Claro, que soy claro, vecino. claro. Entonces, Y Wayne también. Sí, claro, sí. pues entonces a él lo entrevistamos hace poco y entonces la pregunta es el por qué esa atracción de los profesionales del periodismo por la historia. Qué les atrae? ¿Qué les lleva Bueno, a la yo creo historia? que en las historias es nuestro motor, ¿no? Es algo fundacional de los seres humanos, atávico, ¿no? Es lo que nos remonta a nuestros orígenes. Yo creo que en el periodismo decimos muchas veces, bueno, dame una buena historia que yo ya hago el resto. Ujú. Siempre tenemos ese olfato, trabajamos de eso, ¿no? De intentar transmitirle a la ciudadanía buenas historias, historias que sean curiosas y que sean atractivas. Bueno, hay periodistas, igual que hay policías y policías, y médicos y Claro, médicos, claro. y hay periodistas que trabajando con esas armas, con esos mecanismos que te comentaba Antonio, Ujú. de la rigurosidad, de siempre buscar la veracidad, pues estamos buscando historias permanentemente y después queremos contarlas, ¿no? A mí me pasó así. Yo no soy un periodista que me dedicara a la historia ni a la guerra civil, ¿no? Digamos, a los prolegómenos o bueno, a esta etapa de nuestra historia. Ujú. Y de repente te encuentras con una historia humana. Yo creo que La huella borrada lo que tiene sobre todo es una historia Sí, de humanidad, de una familia, de una familia que además es de Sanlúcar de Barrameda y cierto. cómo llegan ellos a Sevilla y cómo uno de sus miembros llega a ser alcalde de la ciudad en un momento histórico de un simbolismo pues impresionante, ¿no? Y muy complicado porque hay una lucha entre el comunismo, que viene siendo una corriente política muy poderosa, con el fascismo, que se crea como reacción, con el nazismo, que está por otro lado, Claro. y hay un personaje pues muy humilde, muy modesto, un empleado de una fábrica de perfumes, ¿no? Ujú. Que se va contando cómo se va adentrando en la vida, en esa vida política tan sinuosa, cómo llega a ser alcalde. Eso nos puede chocar hoy en día, pero nadie quería ser alcalde de Sevilla, aunque era la tercera ciudad más poblada del país, pero bueno, se explica dentro de la Sí, República sí, sí. y cómo tiene que luchar con los hechos históricos de una ciudad así, donde hay bueno, pues unas grandes tradiciones muy asentadas de muchos siglos atrás y unos estratos sociales, un status quo en el que él pues se ve envuelto. Pero sobre todo, afiniéndome a tu pregunta, lo que nos mueve a los periodistas son las historias y puede ser de cualquier condición. A mí, entre las investigaciones que llevo o las historias humanas que conozco, pues esta ha tomado forma de novela. Creo que es interesante, pues, sobre todo para transmitir las emociones de la familia y le acompaña pues un proceso de documentación bastante bueno, profundo, porque han sido más de 5 años, contrastándolo todo o todo lo que me ha sido posible, ¿no? Lo que a los periodistas nos obliga la Constitución, que es a que nuestras informaciones, bueno, pues no tienen que ser verdad o mentira, pero por lo menos que sean lo más veraces posible, ¿no? Según la Claro. mejor información disponible que hayamos llegado. Y eso es lo que hemos hecho. Sí, yo creo que, bueno, ahora entraremos más directamente en la novela, pero es verdad que la profesión periodística y la profesión del historiador tienen en común la búsqueda de información, el contrastarla, el ser profesionales. Sí, Yo siempre digo que, vamos, eso me lo explicó mi profesor y se me quedó grabado, que nosotros no podemos ser objetivos porque la objetividad no existe. Lo que sí tenemos que ser es profesionales y no sí. mentir. Yo le incorporo siempre que tenemos que ser, además, que no podemos ser objetivos, pero tampoco podemos ser neutrales. O Eso sea, es. la neutralidad para nosotros no es posible. Tenemos que estar al lado de la justicia, de la paz, Efectivamente. de la sociedad
de eso, siendo profesionales, de buscar la verdad. Otra cosa es Claro. que alcancemos a ella o que de repente aparezca un documento que, bueno, que nos pueda precisar o corregir la versión que nosotros estamos dando. Yo creo que he compuesto una versión, eso me lo decía un antropólogo de aquí de Sevilla, Isidoro Moreno, me decía, bueno, tú vas a tener tu versión y viene a aportar a lo que es la historia de esta ciudad y de esta región, porque sale también muchísimo Cádiz, sale mucho Huelva, Ujú. bueno, es esta parte de la Andalucía occidental, ¿no? Sí. Vengo a aportar mi versión y la he relatado de una manera, pues, con personajes, ¿no? Con diálogos, lo que puede ser una novela, pero es un híbrido realmente. El libro es un híbrido entre ese conocimiento que yo quería que se divulgara y un relato que fuera ameno y que el lector quisiera pasar a la siguiente página, que al final se trata de eso, una Sí, novela, ¿no? claro, se trata de entretener. Bueno, para los oyentes, la novela La huella borrada, la vuelvo a enseñar, ¿eh? La huella borrada para los que nos vean en Facebook y en YouTube, se centra en la personalidad de Horacio Hermoso, que es el último alcalde republicano de Sevilla, al que ya ha hecho referencia Antonio. ¿Cómo te tropiezas con este personaje? ¿Y por qué decides hacer una novela sobre él? ¿Es algo casual o como Sí, de aquello de casualidad, yo algo encontrado, tenía ¿no? amistad con algunos miembros de su familia sin saberlo. Y de repente, bueno, pues un día me enviaron un vídeo un enlace, un vídeo de YouTube, donde una persona, más de 90 años entonces, pues le daba una charla a unos alumnos de un instituto de un pueblo de Sevilla, ¿no? En Gelbes. Una invitación que, bueno, que fue valiente, de una profesora de historia. No sé yo si se podría hacer lo mismo hoy en día, pero entonces lo hizo y esa curiosidad que tenían los alumnos por conocer a un republicano, pues también me la transmitió a mí, ¿no? Un republicano, Ujú. ¿eso qué es? Escuché la charla, el hombre hablaba de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil, pero hubo un chico que le preguntó, bueno, ¿y usted por qué sabe tanto? Y él dijo, bueno, porque yo soy el hijo del último alcalde republicano de Sevilla. ¿Ves? Claro, yo ahí mismo me revelé mi ignorancia, ¿no? Pues no sabía ni el nombre del último alcalde de la República de Sevilla, pero me pareció muy simbólico. Y claro, ahí se me despertó pues el instinto de periodista, de querer saber más. Logré hablar con él vivía fuera de Sevilla, pero ahí iniciamos una relación en la cual pues él me aportó lo que él había construido durante su vida, todo lo que le habían contado sobre su padre. Asesinan a su padre cuando él tiene 8 años. Hay una imagen que a mí me cautiva mucho y que aparece mucho en el libro de cómo es la última vez que él ve a su padre, ¿no? Sí. A contraluz, él se hace Así el empieza la novela. dormido. Así empieza la Así novela. empiezas, sí, porque de hecho fue la imagen que me cautiva, ¿no? Yo Mm. esa imagen se me queda dentro durante mucho tiempo, quiero hacer algo con ella, escribo un relato, no sé cómo hacerlo y lo que decido es seguir profundizando porque él tenía ese trauma, digamos, de por qué se había hecho el dormido cuando su padre se despidió. Claro, no sabía que iba a ser la última vez. Claro. El padre está allí en Chipiona, de vacaciones, en julio, y el padre decide, pues, volver a Sevilla y ponerse, pues, al mando del ayuntamiento, ¿no? Y convocar los plenos y hacer lo que tiene que hacer un representante político conforme a la legalidad. Pero claro, no saben que a partir de ahí, el 18 de julio, pues hay un golpe de unos militares sublevados y que desencadena pues lo que será la guerra civil, ¿no? En ese momento, evidentemente, una semana antes, cuando el lunes Horacio decide interrumpir sus vacaciones y regresar a Sevilla, pues no lo sabe. Pero él mantiene su agenda. Claro. Si han leído el libro, comprobará Sí, 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 que sí. él mantiene una corrida de toros, tiene una Ujú. firma para cederle el estadio del Betis el estado de la Palmera, perdón, al Betis. Él decide mantener la agenda y bueno, y ahí desemboca en lo que pasa. Pero fue todo por un vídeo de YouTube y Fíjate. donde este hombre, la verdad que me cautivó con cómo hablaba. Después, todas las oportunidades que tuve de hablar con él, pues han contribuido a mi formación también como persona, como periodista y bueno, como escritor también. Ujú. Él era un apasionado de la literatura, de la música norteamericana, del jazz. Un hombre, la verdad, que para mí ha sido una experiencia de vida
conocerle, que me transmitió su memoria, sus recuerdos, lo que a él le habían contado, y al que yo aporté pues mi trabajo, porque sabemos que la memoria no es historia, la memoria hay que cotejarla, hay que comprobarla, y ese mito que él tenía sobre su padre, pues lo estuvimos reconstruyendo, ¿no? Probablemente a él ya no le interesaba, porque ya era una persona pues de muy avanzada edad, ya él a mí se repetía mucho cómo era su padre con lo que le habían contado, ya realmente la verdad probablemente no le interesara. Claro. Pero yo entonces sí decidí que aunque no le contara esta historia a él, sí se lo tenía que contar, por ejemplo, pues a esos alumnos de ese instituto en el que comenzó esta historia mía. Y hace falta que estas generaciones conozcan qué ha pasado, porque, Efectivamente, es bueno, que, bueno, es un caso, era la siguiente pregunta, hablarte de me voy preguntarte por adelantando. sí, sí, es que eso es lo que pasa por hablar con un periodista, que es Claro. que casi se entrevista solo al profesional, pero que te iba a preguntar, claro, es que el caso del hijo, de que también se llama Horacio, esto podría ser un ejemplo de lo que se llama la historia oral, que es las fuentes vivas de la historia, que como tú bien dices, como cualquier otra fuente, hay que contrastarla, pero nunca hay que desdeñarla como fuente de información. Entonces, una fuente más. Entonces, claro, es que el libro tiene también esa característica histórica, que es la utilización de una fuente oral privilegiada, porque se habla, Bueno, tú sabes claro, más de eso que yo, ¿no? Pero a mí los claro. historiadores sí me dijeron cuando empecé, pues testimonios orales, bibliografía y lo que consigas de hemeroteca y tiramos. Claro, 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 sí, 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 Pues vamos, es venga. completísimo y muy profesional, Ujú. todo hay que decirlo, muy profesional. Y luego ha sacado la siguiente, el siguiente concepto importantísimo, que es el concepto de memoria, la memoria histórica, de rescatar, reivindicar una historia silenciada, oculta, pero indispensable para entender qué pasó en Sevilla y en toda España en 1936 y por supuesto posteriormente, que es básicamente lo que de lo que bueno intentas tú hacer con esta novela, ¿no, Antonio? Pues sí, porque si rescatamos las historias que están silenciadas, que están borradas, que están ocultas, que están condenadas al olvido, pues estaremos más cerca de entender la totalidad histórica, ¿no? En este país nos pasa que hemos conocido durante décadas la historia de los vencedores Claro. de una guerra, que en el libro se comprueba que ellos mismos planificaron, alimentaron, provocaron, Ujú. y incluso ellos también se atrevieron a declarar indigno de figurar en nuestra historia, pues a esos otros nacionales, a esos otros sevillanos, gaditanos, andaluces, que querían también a su patria, a sus ciudades, y Claro. que lo único que hicieron fue atreverse a intentar cambiar lo que era el statu quo del país, y que por ello a cambio recibieron, pues, bueno, pues fueron criminalizadas, desterradas, estigmatizadas, expoliadas, invisibilizadas y arrojadas en fosas comunes de las que hoy ni siquiera sabemos dónde están, ¿no? Eso. Este Horacio no es mío, Así es. no saben, no se sabe dónde está. Y bueno, pues este conocimiento de la parte que durante décadas ha sido silenciada, pues nos aporta una nueva visión de la Ujú. historia que conocíamos. Suturamos también relatos personales y colectivos. Me estoy encontrando a muchas personas que vienen a contarme quiénes fueron sus ancestros, sus familiares, o algunos de ellos aparecen en el libro y se me están revelando. Está siendo una parte muy emotiva de las presentaciones, Claro. de las firmas, bueno, de poner esto este libro en conocimiento. Pero bueno, sobre todo, y me lo han preguntado mucho también, bueno, ¿a qué se puede aportar a las familiares? Pues no lo sé, darle dignidad, sobre todo, ¿no? A esos Eso es. asesinados y, y que se conozca a esta generación cuya huella fue borrada, como dice Claro, el título, sí. que nosotros en anteriores programas hemos estado hablando de una perspectiva más amplia de las llamadas minorías silenciadas de la historia. Cuando se habla de la historia, solo se habla de las élites y se deja afuera completamente apartada y silenciada a las minorías que juntas hacen una mayoría. Y estábamos hablando de gitanos, estamos hablando de moriscos, estamos hablando de prostitutas, estamos hablando de etcétera, etcétera, gente que vivía y que era parte de la historia. De cuando uno analiza el siglo XVII tiene que hablar también de esta gente. Y toda esta gente había estado completamente apartada. Si hablamos de un periodo ya mucho más cercano y que todavía late
late, porque sí, claro. todavía late de nuestra historia como nosotros hasta hace muy poco teníamos medio cuadro. El otro Claro. medio estaba tapado. Y ahora poco a poco se está tapando para poder tener una visión general de lo que ocurrió. Y Claro. y sobre todo lo que tu libro le puede aportar a la gente, en mi modesta opinión, es que estamos hablando de un pequeño burgués, un empleado de una, como dices, un contable de una fábrica de perfume, que llega a alcalde y que milita en un partido para nada revolucionario. Pues, que no era un comunista peligroso, como dirían algunos, y que en cambio es represaliado él y todo aquello que estuviera vinculado con la República, porque muchas veces se trata de demostrar el conflicto civil, la guerra civil española entre comunistas y los salvadores de la patria, pero aquí Eso pasó después. A mí, por claro. ejemplo, eso, entrevistas que me están haciendo medios de otras comunidades, ¿no? De otros territorios, de Madrid y Barcelona. La guerra civil, yo no entro mucho en eso, porque aquí se inicia, ¿no? Entre Cádiz y Sevilla. Después, bueno, en el norte, pues sí triunfa en parte de Galicia, en Navarra, fracasa en el resto del país. Pero por ejemplo, cuando a mí me entrevistan me dicen, bueno, pero ya sabemos que la guerra civil, pues los dos bandos, donde le tocó a cada uno estar. Bueno, ese no fue el caso de nosotros. No, Aquí no hubo guerra. no, Aquí lo único que hubo fue represión. represión y pasar por encima de los que estaban. Y contestando en dos cuestiones a lo que me estabas comentando, por una parte, ellos, y creo que Horacio lo dice en algún momento, porque así me lo testimonió a su hijo, le tenían más miedo a los revolucionarios que a los militares. Los militares habían dado golpes de Estado en la historia de este país y nunca con esta brutalidad, ¿no? Yo creo que no hubo Claro, muertos ni y en el en el 32, levantamiento y de en el Martínez Campos, ni de 32 Prim, ni del propio Sanjurjo Sanjurjo. lo intentó en la misma Sevilla, el 10 de agosto del Sí, con el 32. mismo plan. Sí, 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 Además, claro, claro. es algo curioso que el plan se repite 4 años Ujú, después, pero esta vez sí sale bien. ujú, A Keipo sí le sale bien. ujú, Pero bueno, las intenciones de Mola y de otros generales pues eran otras, ¿no? claro. Completamente. Y probablemente, como el propio Keipo dijo, pues a él le habían largado el mochuelo. Y Sevilla era una ciudad donde convivía pues lo que conocemos más quizás de ella, que son las tradiciones y ese folclore, pero también había una Sevilla muy roja, muy Sí. obrera y con grandes líderes comunistas, con muchos cuadros anarquistas, sobre todo, que eso no pasa en otros sitios del país. Ujú, Y Horacio lo dice en esa frase que dice que teme más una dictadura de alpargata que una dictadura de bota de montar, ¿no? claro, claro, Y es eso que, fue también lo que les pasó, que es que no tenían miedo de lo que les podía pasar. Si rechazan las invitaciones a huir a Gibraltar, si el propio Horacio regresa a Sevilla y convoca y celebra su pleno, sabiendo ya incluso qué es lo que ha pasado en Melilla el día antes, ellos no temían, no podían calcular en la vida que unos militares que se sabían que eran africanistas, que habían aprendido toda esa brutalidad en la guerra de África, que creo que también está muy presente en la vida de Horacio y en la novela, que pasa en África, porque eso explica mucho qué pasa sí, después en la guerra civil. efectivamente. No se podían hacer ni una remota idea de la brutalidad. Pero vamos, yo creo que ni siquiera los golpistas podían pensar que los dirigentes legítimos de una ciudad estuvieran hoy todavía desaparecidos. Claro. Porque no lo olvidemos, no fueron asesinatos, son desapariciones, Ujú, no sabemos dónde están. De hecho, hay efectivamente. miembros de la corporación a los que he investigado. Hay un personaje que como la mano derecha de él, José Antonio Magadán de Juan, que no lo sabemos. No sabemos si le dio tiempo a fugarse o no le dio tiempo. Tengo una carta de un poeta, de Joaquín Romero Murube, Ujú, que intenta mediar por él en el año 40, pero no sabemos si lleva 4 años muerto. claro. Porque, bueno, vino también el Tribunal de la Masonería y la sentencia contra Horacio pues fue en el 49. O sea, esa locura de esa justicia que se inventan Eso es. estos A militares, posteriori, claro, a posteriori, lo es que todo no debe ser nunca la justicia, claro, es todo un hacerla a absurdo. posteriori, ¿no?
De hecho, incluso en los primeros días ellos dicen que los sublevados son las autoridades, ¿no? El gobernador, el Efectivamente, alcalde. sí, sí, Todo sí. esto son los sublevados. E O incluso en sea, un principio una ellos, locura. ellos se sublevan el nombre de la República. Sí. Es que es muy curioso, por eso Sí, esa... eso me lo explicaba yo un historiador, me decía, bueno, es que fue un elemento, cuando le dicen a Keipo que hable en los micrófonos de Radio Sevilla, le dicen, oiga, pero hable y diga viva la República, porque aquí en Sevilla, como no diga viva la República, veremos a ver qué pasa. Claro, Y eso claro, estamos hablando de los primeros minutos claro. del 18 de julio, podemos estar hablando de una de la madrugada del 19. O sea, al propio Keipo le aconsejan, diga usted viva la República, porque es que si no nos podemos buscar en un lío. O sea, todo esto tiene que ir Sí, 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 disimulado. disimulado. Y bueno, y como era Keipo, claro, un mentiroso Eso, compulsivo y un de, conspirador nato de eso te iba durante yo toda su a etapa. preguntar, de la contrafigura. O sea, está la figura del protagonista de la novela, que es Horacio Hermoso, pero la contrafigura es Gonzalo Queipo de Llano, que además ha estado recientemente de actualidad porque han sacado sus restos de la Basílica de la Macarena. Es Sí, un personaje también que tiene su novela también, porque Gonzalo Queipo de Llano era republicano. sí, De hecho Gonzalo Queipo de Llano se une a la conspiración con mucha reserva por parte de sus compañeros, porque, en fin, y según dicen, era por una cuestión de celos, porque le habían nombrado simplemente, director general de los Carabineros, que es un cuerpo que después se disuelve y él lo considera una afrenta. sí. Eso También se parece. dice, bueno, él era consuegro de Alcalá Zamora Alcalá y Zamora, Azaña, es verdad que en el 36 también, hace mucho por destituirlo. también. Bueno, yo después de investigar tanto tiempo a Keipo, tengo dos conclusiones. Primero, que esos vaivenes que él tiene entre la monarquía y la república. Bueno, pues él no era ni monárquico ni republicano, él era, como otros muchos militares, de él. Era Keipo era keipista. keipista, sí. Y Mola era molista y Franco era Ahí franquista, está. y ellos eran de ellos. Y de hecho, las desavenencias y los celos que tienen entre esos militares, entre Franco, entre Keipo, que se van ajustando cuentas, Sí. pues bueno, revela eso, que eran unos militares egocéntricos y que solo les importaban a ellos mismos, ¿no? De Y hecho, después de hablar con sí. personas que también han investigado a Keipo, y bueno, realmente la conclusión no puede ser otra de que es un monstruo, es una persona monstruosa, como lo fue Ujú. Franco, como lo fue Hitler, sin ningún tipo de moral, Ajá. y que tomó decisiones que, bueno, que solo perseguían su beneficio y daba igual el número de muertos y la crueldad Claro. con la que se tomaba. Ah, Creo que él es un personaje malvado, ujú. pero hay otras personas que pueden ser los antagónicos a Horacio, está ese cardenal y Lundain Sí, también, 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 papel de la Iglesia. Yo creo que además, hablando de Sevilla y de Andalucía, también. bueno, por nuestras tradiciones, es muy interesante, ¿no? Analizar qué pasó con la cuestión religiosa durante la Segunda República. Sí. Sí, sí, sí. También es muy interesante. Además, ese papel de Keipo, que luego después se lo quita de en medio Franco porque era el virrey de Andalucía, Mm, la personalidad del cardenal Lundain, que bueno, y de todo lo que es en una ciudad como Sevilla, donde las hermandades eran algo transversal a la política, que era sí, sí, sin duda, algo, sí. vamos, que la política era una cosa y las hermandades otra, porque bueno, yo creo como sigue siendo actualmente. Entonces ese intento de la Iglesia de intentar controlarlo todo y de esa posición a la defensiva siempre por parte de la Iglesia y su consiguiente reacción vengativa, ¿no? Mm. Tan poco católica, tan poco cristiana, ¿no? Por Bueno, parte yo de creo la que la Iglesia. cuestión religiosa, Antonio, es fundamental para entender la Segunda República. Sí. Y creo que probablemente los grandes errores que se cometen o los grandes infortunios que tiene la Segunda República Española son, bueno, yo lo analizo en la reforma militar. Había que hacerlo porque la guerra de África había dado retribuciones y Azaña, por cierto. ascenso. Azaña. Sí, Manuel Azaña. y Azaña fue el que intentó ordenar, pero claro, se creó muchos enemigos, ¿no? Eso es. La cuestión agraria también es muy importante, aparte de la provincia de Cádiz, qué pasa con Jerez, qué pasa en Jerez, por ejemplo, no se celebra ni la Semana Santa ni la feria porque los señoritos dicen Claro. que no se va a celebrar. Ujú. Y pasa en otros pueblos, ¿no? Sí, sí, sí. Que donde tienen esa oligarquía agraria tan poderosa. Y es la misma que se niega a celebrar la Semana Santa en Sevilla los primeros años
y que Horacio se encuentra que en el 36 le han preparado también un boicot, ¿no? El boicot que se cuenta en la novela, que Horacio pues trata de sortear, y es un libro donde se cuenta, yo creo que incluso por primera vez en Sevilla, cómo se gestiona desde la política la celebración de la Semana Santa del 36, ¿no? Con un frente popular en el gobierno. Creo que eso, que por orden, la reforma militar, la cuestión agraria, con ese poder de la oligarquía agraria, los caciques, y por último la cuestión religiosa en ese mismo nivel, creo que fueron los tres grandes desafíos importantes de la Segunda República, una Segunda República muy desafortunada por el contexto internacional, ¿no? en el que llega, y no es capaz de superar esos desafíos, y las clases tradicionales y el triodo monarquía, ejército, iglesia, que llevamos es el que impera desde el medievo, pues logra imponerse, ¿no? Claro. de las artes que necesita para mantener sus privilegios. Creo que en resumen el conflicto, ¿no? de la novela es ese, y cómo esta persona desconocida entonces y hoy día pues se ve envuelto en ese escenario, ¿no? Que claro, yo creo que es la historia de un honrado trabajador, porque es un trabajador de clase media, Es que los que... republicanos, y perdona que te interrumpa, Sí. Antonio, sobre todo fueron honrados. Sí, Es que eso, eso es a importante eso voy, decirlo, porque es que un sobre todo fueron honrados. honrado y cumplidores del deber, o sea que a él en realidad termina como termina por cumplir con su deber. Entonces es como un empleado, un honrado empleado de un contable que pasaba por ahí y que de repente se ve en unas circunstancias en las que por cumplir con su obligación y ser coherente con sus ideas y con su y con lo que sea, con el compromiso en el que él cree, pues termina pues trágicamente. Luego hay un personaje que también sobrevuela por la novela, que también es otro sevillano, pero este es más conocido, que es Diego Martínez Barrio, que también aparece por ahí, sobrevuela la novela, manejando algunos hilos, y que también tiene su conflicto con Horacio, en el caso por ejemplo, de Romero Brube, ¿no? Sí. También, vamos, Diego Martínez Barrio fue el presidente de las Cortes Republicanas hasta que termina la guerra, y se va al Bueno, es el exilio. único político español hasta el momento, y encima, pues andaluz y Y sevillano, sevillano. que hasta ahora pues ha ostentado las tres altas magistraturas, ¿no? Fue presidente de las Cortes, presidente del Gobierno y presidente del Estado, ¿no? Presidente de la Segunda República de manera interina, hasta que en esos meses de la primavera del 36 se elige Azaña. Pero es que no era solo eso, es que además era el líder de la masonería. También. De toda la masonería española. Entonces, pues figúrate, ¿no? Qué personaje. Y evidentemente aquí en Sevilla y prácticamente en Andalucía, porque Cádiz también es el partido que él crea al desgajarse del Partido Radical del ERRU, es muy poderoso, y hay una gran pelea entre los socialistas, que también están muy implantados, y este partido de republicanos, digamos, moderados de izquierda. Por ahí iría la cuestión. Pero más bien moderado, no sé. Pero un Horacio, centro ahí, un centro izquierda. Sí, centro izquierda, ahí están, pero claro, date cuenta que las izquierdas entonces eran las fuerzas obreras, ¿no? Claro, están claro. Los socialistas, los comunistas, y fuera de la política, pero no en el 36, los anarquistas. Los anarquistas sí deciden participar en las elecciones de febrero del 36, o sea que ahí hay un abanico, ¿no? Un espectro amplio. Y Horacio, sin embargo, en lugar de adscribirse a lo que es la corriente dominante de Martínez Barrio, decide ser de Azaña, del partido de Azaña, que no tiene ninguna implantación por aquí, por Andalucía. Pero bueno, él sí que cree en esa figura, en los discursos de Azaña. Nos de cuenta que Azaña, pues bueno, llenaba, hacía mítines a campo abierto, o sea, imagínate, o plazas de toro, eso es algo inaudito, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva. Pero Azaña era un líder, entonces él quiere ser el hombre de ese Azaña. partido, sí, y poco a poco se va adentrando. Él es un líder vecinal, bueno, porque ha construido un barrio aquí en Sevilla, el tiro de línea, sí, y él poco a poco se va introduciendo en la política, y la casualidad pues le hace ser alcalde y conocer a Azaña y bueno, ser
un político relevante de Azaña, sí, del partido de Azaña. Pero Martínez Barrios, claro, está siempre, es que es muy, muy poderoso, entonces capea durante toda la novela, ¿no? Pero es un personaje que también habría que reivindicar Sí. y conocer, sí. Esto. Por sus ideas, sobre todo, claro. Porque tiene unos discursos que la verdad, que para quien sea aficionado a la política, si rescata unas memorias o son unos discursos de una élite intelectual, pues bueno, pues lo que quisieron, lo que quisieron laminar, ¿no? Los golpistas, a Claro. todas esas personas intelectuales, y todavía estamos padeciendo las repercusiones Eh, de eso, ¿no? De esa que no haya represión. perfiles como esos. Esa represión. Bueno, pues Antonio, yo estoy encantado de hablar contigo, pero tenemos que terminar. Yo te agradezco pues que hayas participado en nuestro programa. Vuelvo a enseñar el libro por tercera vez por si hay algún despistado o despistada. La huella borrada en Plaza y Janés, Antonio Fuentes. Muy, muy recomendable, muy entretenida y que merece mucho la pena leerse. Pues Muchas encantado. gracias, Antonio, y esperando la siguiente. Bueno, A ver, voy a yo dar lo dejo alguna ahí, sorpresa, yo lo voy a dejo dar ahí. alguna sorpresa, sí, sí. Tengo en mente hacer algo todavía más arriesgado. Ah, bueno, bueno. Y sí, sí, y además mis amigos y conocidos del puerto, mis vecinos del puerto, porque yo, bueno, soy roteño, mi familia vive allí y me siento de allí, pues encantado de haber tenido la oportunidad de hablar con vosotros y contribuir un poco a que se conozca mejor la historia de nuestras ciudades y de nuestro país. Pues nada, ya cualquier novedad, ya sabes. Muy bien. Nos avisa que Tardaremos un aquí. poquito porque Bueno, a mí bueno, me claro, gusta claro. investigar Hay hasta que, el último dato. hay que hacer las Tardaremos cosas un bien. poquito. Pero lo que Sí. sea, ya sabes, cuenta con nosotros, ¿vale? Muchas gracias, Venga, Antonio. gracias a ti, buenas tardes. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, como digo, es un libro muy, muy entretenido y muy interesante. La huella borrada de Antonio Fuentes Ruiz. Bueno, pues continuamos con nuestro programa y con nuestra sección de la efemérides de la semana, o del día, mejor dicho. ¿Qué pasó un 7 de junio de hace mucho, mucho tiempo? Bueno, pues el 7 de junio de 1494, hace 529 años, en la localidad española de Tordesillas, se firma el tratado del mismo nombre, el Tratado de Tordesillas, entre los Reyes Católicos y Juan II de Portugal. ¿Y esto qué pasa? ¿Esto qué es? Pues esto es que básicamente en esta época los Reyes Católicos, es decir, Castilla y Aragón unidas por sus reyes, y Portugal eran las dos potencias más importantes ahora mismo en Europa y se reparten el mundo. Se reparten el mundo después de 2 años después del primer viaje de Colón. Colón había un antecedente del Tratado de Alcasova con los conflictos de las Islas Canarias, las Azores y Cabo Verde. Y bueno, ahí había habido un primer reparto. Pero en 1492 hay que tener en cuenta que la primera tierra europea que pisa Colón es Portugal. Y Colón, que era un poquito metiche, como dicen en Sudamérica, pues habla con Juan II, le dice, ojito, ojito, que aquí a ver lo que he encontrado yo. Y entonces Juan II pues se enfada y dice que lo que he firmado en Alcasovas pues que no le mola, no le gusta. Y si encima tenemos en cuenta que el Papa Alejandro VI, Alejandro Borgia, que no era Borgia sino Borja porque era valenciano, pero el apellido Borgia ya creo que ya da unas pistas, pues publica unas bulas donde básicamente lo que hacen es darle a los Reyes Católicos barra libre en América. Entonces Juan II dice que trarí que te vi, que no, esto hay que mirarlo otra vez. Y se produce ahí un conato que sí, que no, que hay una guerra y no hay una guerra, en fin. Por medio los franceses también cordiando. Y por una vez, portugueses y españoles nos sentamos en una mesa, negociamos y nos repartimos el mundo. Se traslada ese meridiano unas millas hacia el oeste, que cogería una parte del continente americano que corresponde al actual Brasil, por eso Brasil es colonizado por Portugal, y África quedaría para Portugal también. Y el resto hacia el oeste, sería
para la corona de los Reyes Católicos, para la corona española. Y eso es un hito que no ha vuelto a pasar nunca, que dos países por escrito se repartan el mundo en dos hemisferios, una mitad para ti y otra mitad para mí. Si alguien quiere observar el Tratado de Tordesillas, pues hay una versión portuguesa. La versión portuguesa está en el Archivo de Indias en Sevilla, y en el Archivo Nacional de Portugal pues está la versión en español. Y ahí, como digo, Portugal y España se reparten el mundo hace 529 años. 7 de junio de 1640. Ojito con esto. Durante la fiesta del Corpus en Barcelona, 500 segadores, llegados para trabajar en la siega, se amotinan y asaltan los domicilios de los funcionarios reales y del virrey al que le dan matariles, mientras gritan muerte a los traidores que gobiernan mal. Es el Corpus de Sangre, que es el comienzo de la guerra del Segadors y del conflicto de Cataluña con el rey Felipe IV. Ahí hay un intento por parte del conde duque de Olivares, que es el privado de Felipe IV, de hacer contribuir a todos los territorios de la monarquía por igual en el esfuerzo de la guerra de los 30 años. Aparte, ahí hay un conflicto también que se suele mostrar menos entre los campesinos catalanes y la burguesía terrateniente y ciudadana en Cataluña. Entonces, digamos que esto que en muchas ocasiones se suele utilizar como el inicio de la revuelta catalana contra el centralismo castellano, esconde una parte que es la rebelión del campesinado catalán, que tiene un largo historial de rebelión contra sus señores desde los tiempos de la Corona de Aragón, contra esas élites y sus condiciones de vida. El himno actual de Cataluña es el Segadors, que hace referencia a esto, aunque su letra, bueno, pues se varió y se dejó tal como está ahora posteriormente en el siglo XIX. Hay que tener en cuenta que los dos hitos históricos que esgrime el nacionalismo catalán pues son este, y luego posteriormente pues ya será los decretos de nueva planta de Felipe V, después de haber escogido bando perdedor en la guerra de sucesión española entre 1700 y 1713, que Cataluña se pone del lado del Carlos de Austria, que bueno, pues pierde la guerra, y la verdad es que Felipe V entra como un conquistador en Barcelona y arrasa con todas las instituciones catalana. Eso así. Y a partir del decreto de nueva planta, pues se implanta el centralismo completo, ¿no? Bueno, pues esto hace 383 años. En 1848, un 7 de junio también, nace en París Eugène-Henri Paul Gauguin. Creo que lo he dicho bien, Gauguin. O Gauguin, como se diría en el puerto. Pintor de la escuela postimpresionista, cuya obra será considerada entre las más importantes de los pintores franceses del siglo XIX. Como le ha pasado a tantos genios, cambiará muchas veces de lugar de residencia, sufrirá pobreza, miseria. Fue un gran amigo de otro genio incomprendido como fue Van Gogh, y en 1891 embarcará rumbo a la Polinesia, donde vivirá sus últimos años y pintará muchos de sus cuadros, y morirá en 1903. Para la información de nuestros oyentes, podemos ver varias de sus obras en el Museo Thyssen de Madrid. Bueno, pues nació pues ahora hace 175 años. Seguimos. En 1863, tropas francesas toman Ciudad de México y instauran el segundo imperio mexicano. ¡Hala! Toma ya. No solamente uno, sino dos. A ver, esto tiene su historia. Primero, había habido un imperio fugaz al inicio de la independencia de México con Agustín de Iturbide, que duró un año, Agustín I. La verdad es que tampoco es un nombre para un emperador, Agustín I, pero bueno. Entonces ese sería el primer imperio. Pero luego después, con el gobierno, cuando llega al gobierno un tal Benito Juárez, que será el segundo padre de la patria mexicana,
pues Benito Juárez declara la suspensión de pago de la deuda externa por parte de México. Es la primera vez. Luego después varios países latinoamericanos harían lo mismo, ¿no? Bueno, pues esto hace que Napoleón III, el segundo imperio francés, persuada a españoles y británicos a que se intervenga en México. De hecho, España envía tropas al mando del general Prim, y los aliados británicos, franceses y españoles toman el puerto de Veracruz hasta que se le garantice el pago de la deuda. En un primer momento, Benito Juárez negocia y españoles y británicos se retiran. Y dicen, ya está. Pero los franceses tenían otras intenciones. Avanzan por el país y al tomar Ciudad de México, Napoleón III habla con un pobre infeliz, porque el pobrecito mío era un pobre infeliz, que era el archiduque Maximiliano de Austria, hermano menor del emperador de Austria, Francisco José, y lo persuade, lo convence para nombrarlo emperador de México, Maximiliano I de México. El pobre mío pues lo pasará fatal, porque claro, aquello estaba basado en unos pocos conservadores mexicanos y las tropas francesas. En cuanto Francia retira sus tropas, porque bueno, cae el propio Napoleón Napoleón III, pues Maximiliano dura menos que un caramelo en la puerta de un colegio y lo fusilan en Querétaro. Y Benito Juárez vuelve al poder como presidente de la República. Bueno, pues porque sepan que México ha tenido no uno, sino dos imperios, ¿eh? Y este duró unos añitos, duró unos 9 años, ¿vale? Bueno, pues esto pasó hace 160 años. Y ahora nos ponemos un poquito reivindicativos, porque hablamos de que en 1954, el 7 de junio, muere en Reino Unido Alan Mattison Turing. Este matemático, científico, criptógrafo y filósofo inglés fue considerado uno de los padres de la ciencia de la computación, siendo el precursor de la informática moderna. Además, acortó la duración de la Segunda Guerra Mundial entre 2 y 4 años, porque fue el que descifró Enigma. Y si alguien no ha visto la película, que puede verla, que se llama así, Enigma, es un auténtico genio, porque descifra una máquina que los propios alemanes consideraban imposible de descifrar, y él, con ayuda de varios, demás, pero él liderando el grupo, lo consigue. Esto no solamente no se ve reconocido por parte de los británicos, sino que en 1952 pues Alan Turing es condenado por el delito gravísimo de ser homosexual. Es condenado a la cárcel y 2 años después muere en extrañas circunstancias. Hay quien dice que es suicidio y que dice no, y muere con 41 años. En 2013 el entonces primer ministro británico Gordon Brown pide perdón por esto y establece una ley en la cual se le llama la ley Alan Turing, para reivindicar e indultar a todas estas personas que fueron condenadas por el delito de homosexualidad, ¿vale? Bueno, pues esto pasó hace 69 años. Y bueno, estas son las efemérides de hoy. Espero que os hayan gustado, yo creo que ha sido curiosa. Así que continuamos con la siguiente sección. Hoy sí, hoy lo vamos a conseguir. Hoy vamos a hablar, después de haberlo anunciado 2 veces más, hoy vamos a hablar de la Plaza del Polvorista, ¿vale? Hoy sí. Después, no, que si no ya parecía que le teníamos manía al pobre. Bueno, pues en Historia de las Calles vamos a hablar de una plaza emblemática del puerto, que es la Plaza del Polvorista. Es un importante espacio peatonal y urbano que se encuentra situado, como ya sabemos, en la parte baja y más tradicional de la ciudad. Es muy cerca de la orilla del río Guadalete, de la que la separa prácticamente una manzana de casa. La plaza se articula en torno a una pequeña fuente central, en la que se accede a través de 4 brazos, y en uno de esos brazos hay una escultura del gran escritor portuense Rafael Alberti, el poeta, realizada por el escultor portuense Javier Tejada Prieto. Entre las construcciones históricas presentes en la plaza hay que destacar dos importantes casas-palacio, en la ciudad de los 100 palacios, como es el puerto,
como son la Casa Bizarrón y la Casa Palacio Reynoso Mendoza, que hoy alberga algunas dependencias municipales. La Casa Palacio Reynoso Mendoza, una de las características casas de cargadores de India, ¿vale? Edificada durante el gran siglo de esplendor de la bahía de Cádiz, del puerto, que es el siglo XVIII, se alza en el lado sureste de la plaza, ocupando prácticamente un tercio de ese frente. Construida en la estética del barroco gaditano, la casa muestra al exterior una fachada de 4 plantas, donde destaca la solemne portada con balcón superior que se organiza ocupando 3 de sus plantas. Con grandes cierros y acabados en piedra vista, es digna de mención sus distintas alturas de piso y el labrado de la portada. Interiormente tiene un hermoso patio porticado que aumenta la monumentalidad del edificio, que es visitable, ¿vale? Y si pueden hacerlo, porque bueno, cualquiera que vaya a hacer alguna gestión, pues allí pues puede visitar ese patio, ¿no? Luego está la Casa Bizarrón, que evoca la historia hispanoamericana por la dedicación original con que se erigió a finales del siglo XVII por Juan de Bizarrón y Araníbar, que era un comerciante de ultramar, que se estableció allí con su vivienda familiar y la base de operaciones de su actividad. Esto se debe además por la cercanía al río Guadalete, ¿no? De 1723 a 1733, Felipe V, del que hemos hablado hace poquito, hace unos minutos, e Isabel de Farnesio, su segunda esposa, establecieron su corte en Sevilla, haciendo una gira, y los Bizarrón gozaban de gran prestigio, como atestigua que Juan Antonio Bizarrón alcanzase los títulos de arzobispo de México y virrey de Nueva España, ¿vale? El haber servido de albergue a los reyes en sus viajes a la ciudad se conmemora con las cadenas de hierro, donde ha dormido un rey de España. Pues en Cádiz, por ejemplo, está la Casa de las Cadenas, donde también durmió Felipe V en esta gira andaluza que hizo, ¿no? Además, el Palacio Roque Aguado levanta su fachada principal en el frente sureste de la plaza, muy cerca de la Casa Palacio de Juan Bizarrón. Esta otra de las muchas casas de cargadores de India que existen en la ciudad. Así lo indica una placa que luce en su fachada. 3 plantas de altura, y destaca en ella todos los elementos barrocos de los huecos de la segunda planta, ya que en general su fachada es sencilla y carece de la tradicional piedra tallada que suele verse en la mayoría de este tipo de casas-palacios. El nombre de Plaza del Polvorista parece que tiene que ver con la existencia de un cuartel de artillería que se situaba donde hoy se encuentra el Teatro Pedro Muñoz Seca. Que hay imágenes de ese cuartel y bueno, pues polvorista, artillería, por ahí, ¿vale? Pues bien, ya hemos cumplido, después de haberlo intentado 2 veces, a la tercera va la vencida y hemos hablado de la Plaza del Polvorista. Seguimos y continuamos. Bueno, como ya sabemos, a nosotros nos gusta traer libros, películas, series. Hoy traemos una película. Hoy traemos... Perdón. Hoy no traemos una película. Traemos un peliculón. Porque hablamos de La lista de Schindler, dirigida por Steven Spielberg en 1993, con una duración de 3 horas y 15 minutos que se van volando, y que encima de todo está prácticamente entera rodada en blanco y negro. El reparto, hay 3 grandes actores, como son Liam Neeson, Ralph Fiennes y Ben Kingsley, y está basada en la novela histórica El arca de Schindler, del escritor australiano Thomas Keneally. La película relata un periodo de la vida de Oskar Schindler, que es un empresario ario alemán, que salvó de morir en el Holocausto a más de 1000 judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial, empleándolos como trabajadores de su fábrica. Los papeles protagonistas son interpretados, como digo, por Liam Neeson, que hace de Oskar Schindler, Ralph Fiennes como el oficial de las SS Amon Goth, que es un papelón, que es increíble como hace de ese nazi asesino cruel y despiadado, y Ben Kingsley como el contable judío Isaac Stern, que es la mano derecha de Schindler y le ayuda en esta labor de salvar a estas personas. Oskar Schindler fue un bon vivant, cínico, mujeriego, derrochador, comerciante sin escrúpulos y nazi, pero que terminó salvando del campo de exterminio de Plaszow
dirigido por este nazi Amon Goeth, que interpreta Ralph Fiennes, a unos 1.100 judíos que estaban en su fábrica de Cracovia. En un principio Schindler intenta buscar fortuna detrás de los conquistadores nazis, son estos que van detrás de los ejércitos para hacer fortuna, pero acabó convirtiéndose en un héroe, a costa de arriesgar su vida y su riqueza por sus trabajadores. Aunque la película, como decimos, está casi enteramente filmada en blanco y negro, aparece una escena en la cual un abrigo de llamativo color rojo que viste una niña durante el brutal desalojo del gueto de Varsovia. Toda la escena es en blanco y negro y solo se destaca el abrigo rojo de esta niña. Más tarde, Schindler ve su cadáver, reconocible por precisamente esa prenda roja. Spielberg dijo que esta nota de color pretendía simbolizar cómo los miembros del más alto nivel del gobierno de los Estados Unidos sabían del holocausto, sabía que el holocausto estaba ocurriendo y que no hicieron todo lo que podían haber hecho por evitarlo. Y entonces, en palabras suyas, dice, era tan obvio como una niña vestida con abrigo rojo caminando calle abajo y a pesar de ello no hicieron nada, como bombardear las vías férreas alemanas para evitar los traslados. Nada se hizo para pararlo, la aniquilación de los judíos europeos. Así que ese era mi mensaje al incluir el color en esa escena. Si uno ve la película, hay que ser de madera o de corcho para no soltar alguna lágrima. Y el final, yo no voy a decir el final, pero el final es muy conmovedor. Si llegas ahí y no has llorado, ya digo, eres de madera. Son 3 horas y cuarto de película, pero se te van en nada. Y si no la han visto, ya están tardando. Y si la han visto hace tiempo, muy, muy conveniente volver a verla y refrescarla. Una gran película y que hay que disfrutar. Y bueno, pues vamos y seguimos con la curiosidad histórica. Bueno, la curiosidad histórica me parece que la vamos a dejar para el próximo programa, porque bueno, ya nos vamos quedando sin tiempo. Así que nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa, que os haya divertido y que hayáis aprendido alguna cosilla. Nos oímos en el próximo programa, es Tiempo de Historia, todos los miércoles a las 7 en Radio Puerto, así como en YouTube, en Facebook y en la página web www.radiopuerto.fm. Y ya sabéis, si tenéis alguna sugerencia, alguna crítica constructiva siempre, o algo que sugerirnos, en las redes sociales de Radio Puerto o las nuestras, podéis hacerlo con total libertad, siempre con respeto. Y nos despedimos con una cita. La historia es la ciencia de lo que nunca sucede 2 veces. Paul Valéry, escritor francés. Hasta el próximo programa, es Tiempo de Historia.